Pues nos gustaría, como es un objeto geométrico, lograr hacer matemática con vectores. Eso va a ser bien útil. Ah, pues, primero vamos a hablar de notación. Así que matemática con vectores. Primero sabemos que un vector, cuando una cantidad es un vector, pues lo voy a escribir con la letra o el símbolo que quiero utilizar con una flecha arriba. Y estos ejemplos vamos a utilizar mucho los vectores de velocidad y desplazamiento, pero todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante aplica a cualquier vector, sea lo que sea. ¿Okay? Muy pronto vamos a aprender de un vector que se llama momentum. Más adelante veremos fuerza, que es otro vector, aceleración es otro vector, etc. Así que todo lo que vamos a hablar de ahora en adelante en cuanto a la matemática aplica a cualquier vector que nos encontremos. Así que el vector lo vamos a escribir de esta manera. La magnitud del vector pues vamos a usar el símbolo del vector puesto entre los símbolos de valor absoluto. Esta notación es muy conveniente porque resulta que la magnitud de un vector siempre va a ser mayor o igual a 0. Nunca vamos a ver una magnitud de un vector que sea negativa. Nunca. ¿Okay? Pues bien, ¿qué cosas yo puedo hacer con vectores? Una de las cosas que yo puedo hacer es multiplicación o multiplicarlo por un número. Un número que no es un vector, bueno, vectores no son números, por un número que se llama escalar. Y tenemos tres posibilidades. Digamos que el escalar, vamos a llamarlo C, así que si C, vamos a hablar de esto primero. ¿Cómo yo escribo esa multiplicación por escalar? Pues tengo un vector y lo multiplico por un número, vamos a llamarlo C. Resulta que eso me va a dar otro vector, vamos a llamarlo B. Multiplicar un vector por un número cualquiera, un escalar, me va a dar otro vector. Y tenemos tres posibilidades. ¿Okay? Vamos a poner esto subrayado. Ahora, ¿cómo es ese vector que resulta de la multiplicación de un vector por un escalar? Pues si C es positivo, mayor que 0, pues vamos a tener que la magnitud del vector B va a ser simplemente C multiplicado por la magnitud de A. Esto es fácil porque esto es multiplicación que conocemos, ¿no? Un número por otro número me va a dar otro número. ¿Okay? Un vector tiene magnitud, pero también tiene dirección. Pues si el escalar es positivo, pues eso significa que la dirección de B es igual a la dirección de A. Básicamente eso lo vimos cuando estuvimos hablando de velocidad. Veamos aquí este revolú aquí. Esta velocidad tiene una magnitud que es el doble de esta velocidad. Por lo tanto, en este instante por lo menos, que estoy aquí representando, la velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad 1.
Y puede escribir esto de esta manera porque, como dije, la magnitud de V2 es el doble de V1 y los dos apuntan en la misma dirección. ¿Ok? 2 veces V1 me va a dar V2 que apunta en la misma dirección que V1. Continuando acá. ¿Qué pasa si el escalar es negativo? Pues mira, la magnitud se queda igual. O sea, quiero decir, la magnitud del vector que obtengo va a ser igual al valor absoluto de C por la magnitud de A. Tiene que ser valor absoluto de C porque es negativo y las magnitudes de los vectores siempre son positivas. O sea, que en este caso, si C es negativo, el vector que obtengo va a tener el mismo largo que si C es positivo. La diferencia es que la dirección de B ahora es opuesta a la dirección de A. O sea, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Vamos a hablar de un desplazamiento. Digamos que tengo una hormiguita y se desplazó 4 centímetros. Y vamos a hacerlo, para hacerlo fácil. A la derecha. Y vamos a llamar este vector D. Pues yo quiero dibujar el vector negativo 1/2 D. Pues ese es un vector, ¿verdad? Como el escalar es negativo, la dirección va a ser opuesta a D, o sea, va a apuntar hacia la izquierda. Y la magnitud de este vector va a ser igual a 1/2 por la magnitud de D. Así que si este vector es 4, pues lo que voy a obtener es que tengo un vector de magnitud 2 centímetros, pero que apunta hacia la izquierda. El largo de esta flecha es la mitad del largo de esta flecha. ¿Ok? Ahora, si C es igual a 0, pues se obtiene un vector especial que se llama el vector nulo. El vector nulo es eso, el vector 0. No tiene dirección y no tiene magnitud.